Mi presentación hace un recorrido por lo que tenemos en políticas públicas en la región y algunas intervenciones, y al final trato de sumarizar algunos de los problemas que tenemos para que nuestras políticas funcionen. Creo que resumí esto. Hemos logrado reducir el retardo en talla, el bajo peso, pero tenemos ahora el problema del sobrepeso y la obesidad, que como bien mencionó Tere, ha aumentado en todos los países, desde los niños chiquitos, los preescolares, los escolares, los adolescentes y especialmente los adultos. El problema de desnutrición aguda se limita a regiones muy particulares de los países. Voy a hablar un poco, voy a resaltar mucho Guatemala porque soy guatemalteco, pero simplemente para no hacer referencia a otros países. Guatemala tiene una región conocida como el Corredor Seco y es ahí donde frecuentemente se nos dan situaciones de desnutrición aguda, problemas que su nombre lo dice, corredor seco, falta de producción de alimentos, condiciones de pobreza extrema, falta de acceso a agua y saneamiento. Bueno, ustedes con la presentación, con una de las presentaciones que me antecedió, ustedes podrán imaginar cuáles son las condiciones en que viven esas personas. En el caso de los micronutrientes, hemos logrado reducir la anemia en gran parte, sin embargo las tendencias no cambian, siguen siendo, estamos por ahí por anemia leve, moderada, pocos países muestran cambios, Costa Rica mostró un cambio importante, Nicaragua ha mostrado cambios importantes, México ha mostrado cambios importantes, pero otros países, otra vez Guatemala, la prevalencia de anemia sigue siendo la misma desde hace muchos años, más o menos 38%. Vitamina A es un problema que no hemos medido. Vitamina A es un problema que no hemos medido. Lo mismo que comentaba Tere, las encuestas o los datos de vitamina A son muy antiguos. No todos los países tienen, la OMS ha hecho un esfuerzo por hacer estimaciones usando regresiones a partir de otros indicadores sociales, pero en realidad datos recientes no hay. Pocos países tienen, México, Colombia, Argentina tiene algunos datos del 2006, Brasil tiene algunos datos. Necesitamos averiguar qué está pasando. Me llama la atención los resultados de la última encuesta de Colombia, tienen una prevalencia leve, moderada, más o menos alrededor de 35%. Así que yo quisiera sembrar en ustedes la inquietud de qué pasa en Venezuela. Zinc, no hay datos, no tenemos, empezando porque tenemos dificultades para tener un indicador, es caro evaluar, es difícil tecnológicamente evaluar zinc, no tenemos datos, los datos que existen son estimaciones a través de los patrones de consumo de alimentos, son datos sobre prevalencia de baja talla. América Latina se estima que el 30% de la población tiene deficiencia de zinc, muy concentrada en los países donde la prevalencia de baja talla es alta, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, podrían ser países con alta prevalencia. Yodo, tenemos una larga historia de prevención de los desórdenes por deficiencia de yodo, los programas de fortificación de la sal han sido realmente muy exitosos, pero creo que necesitan ser revisados y actualizados. Los sistemas de control de calidad han sido abandonados, los sistemas de monitoreo y evaluación del programa han sido abandonados, así que yo creería que es importante retomarlos, revisarlos y ver cuál es nuestra situación. Un tema importante es que estamos consumiendo mucho más alimentos procesados, altos en sodio, altos en sal.
Para mí fue una sorpresa grande llegar a República Dominicana y ver que muchos de los alimentos procesados usan sal adecuadamente iodada, y por ahí también nos está llegando yodo. Entonces, valdría la pena revisar el programa. ¿Qué tenemos? Tenemos una serie de estrategias globales y regionales. Algunos dicen que son mandatos, otros dicen que son declaraciones de interés. OMS tiene una serie de estrategias. La OPS también tiene varias estrategias para abordar el tema de nutrición. Una de ellas es la estrategia y el Plan de Acción sobre Nutrición para la Salud y el Desarrollo 2006-2015. La otra es la Estrategia y Plan de Acción sobre Reducción de la Nutrición Crónica 2010-2015. Y ahorita recién el Consejo Directivo de la OPS aprobó el Plan de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas, y los ministros de salud nos han pedido preparar un plan de acción para abordar el problema de obesidad, sobrepeso y obesidad en niños. A partir de esos marcos o mandatos o compromisos regionales, 36 países en la región tienen políticas. Pueden ser políticas de seguridad alimentaria, pueden ser políticas de nutrición, pueden ser políticas de alimentación, pero son políticas que abordan al final de una manera integrada o multisectorial el problema de la nutrición. Hay estrategias, 47 países en la región tienen estrategias. Aquí el número se eleva, nosotros tenemos 36 países como N, pero hay países que tienen 2 o 3 estrategias en diferentes temas. Por ejemplo, Guatemala tiene una estrategia de reducción de la desnutrición crónica solo dirigida para un grupo de la población o para un sector del país, y así hay otros países que tienen otras estrategias también. Hay planes de acción, 11 países tienen planes de acción. Llama la atención que muchos de estos planes, si bien definen enfoques estratégicos o acciones que debieran, define el cómo actuar, no establece y definen las actividades o las intervenciones que debiéramos de tener, no establecen metas. Entonces es difícil lograr, si no tenemos metas, lograr tener o monitorear y evaluar estos planes de acción. Además, muchos de ellos tampoco tienen presupuesto. Los programas, todos los países tienen programas. Cuando se hizo la encuesta fue un poco difícil. La encuesta se hizo en el 2009, 2010. Cuando se hizo la encuesta fue un poco difícil definir qué entendían o cómo los países consideraban programas. Para algunos de ellos era el programa de nutrición dentro del Ministerio de Salud. Para otros eran programas específicos como un programa de fortificación de alimentos o como un programa de suplementación. Pero diría yo que todos los países de la región tienen programas o organizaciones administrativas que nos permitirían, generalmente muy pequeñas, que nos permitirían abordar los temas nutricionales. Y por último tengo aquí, los países tienen regulaciones, 25 países, algunas regulaciones sobre lactancia materna o marcos legislativos sobre lactancia materna, otros marcos legislativos sobre la fortificación de alimentos. En conclusión, la región cuenta con una serie de instrumentos de planificación y gestión que nos deberían ayudar a prevenir o a controlar el problema de la malnutrición en todas sus formas. Entre los contenidos de las políticas, aquí estamos dando datos por porcentaje, muchos de ellos para abordar la desnutrición, el bajo peso, la desnutrición crónica, la desnutrición aguda, el bajo peso al nacer.
algunos, los menos, con desnutrición materna. El tema de obesidad en los últimos 3, 4 años ha tomado mayor auge. Creo que todos los países en la región empiezan a hacer esfuerzos para abordar este tema de una manera más sistematizada. Está el tema de la nutrición del lactante del niño pequeño. Tenemos acciones para prevenir las deficiencias de vitaminas y minerales, tanto en forma de suplementación como en fortificación de alimentos. Y yo diría que todos los países también tienen algunas intervenciones para abordar la malnutrición desde los determinantes sociales. Sin embargo, sigue siendo un reto lograr la coordinación intersectorial. Tenemos descritos cantidad de documentos en los países o de programas o de instancias de secretarías de gobierno, generalmente secretarías de seguridad alimentaria, muchas de ellas supraministeriales por debajo de la presidencia, pero que no logran cuajar o no logran tener una coordinación intersectorial en el nivel alto de gestión, en el nivel intermedio, en el nivel local, municipal, departamental y mucho menos a nivel comunitario. Entonces, ese es un reto que nos toca o que nos queda por resolver. Regreso con esta lámina a mencionar que tenemos mandatos constitucionales. Todas las constituciones de la América Latina consideran la alimentación como un derecho. La nutrición, la alimentación forman parte de las condiciones de bienestar social de la población. Hay políticas o estrategias de Estado. Algunas políticas son políticas de largo plazo, parte de las políticas de desarrollo. En algunos países, muy pocos, siguen siendo políticas de gobierno de corto plazo, que necesitan ser extendidas, ser llevadas a una calidad de política pública. Mencioné que hay marcos legislativos y regulatorios, tenemos los programas, tenemos las intervenciones o las acciones. Los sistemas de monitoreo y evaluación son extremadamente débiles. No contamos, muy pocos países cuentan con sistemas de monitoreo y evaluación o con sistemas de vigilancia nutricional. No hay sistemas de rendición de cuentas que nos permita ser más accountable en lo que escribimos, en lo que proponemos o en lo que quisiéramos que nuestros países hicieran. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el problema? ¿O dónde está el problema? Es un tema de rectoría, es un tema de gobernanza. Necesitamos reposicionar el tema de nutrición, necesitamos el liderazgo y la responsabilidad de los que dirigen las actividades de nutrición. Necesitamos compartir más el conocimiento, la evidencia disponible. Necesitamos generar conciencia en los otros sectores sobre la importancia y las consecuencias de la desnutrición o de la malnutrición, no solo en temas de costo de tratamiento, sino en costo social, en inversión a largo plazo. Y cuando digo inversión a largo plazo me estoy refiriendo a la nutrición vista como eje de desarrollo. Recursos financieros. Cuando se hizo el censo, la encuesta en el 2009-2010, tratamos de ver los recursos que estaban asignados a los diferentes programas. La sorpresa es que muy pocos países lograron reportar cuál era el costo de sus programas o cuál era el costo de sus intervenciones. Algunos tienen costos de suministros, algunos reportan costos de suministros, por ejemplo, muy fácilmente pueden reportar costo de suplementos de vitaminas y minerales, pero el costo general de operación no existe. No sabemos cuál es la inversión, como no sabemos para otras muchas áreas, el costo de inversión en nutrición. Eso hace difícil que podamos planificar o que podamos
planificar nuestras intervenciones. ¿Cuánta plata hay, cuánta plata disponemos y cuánta plata necesitamos usar? Recursos humanos. Necesitamos mejorar la capacidad técnica del personal de salud, necesitamos mejorar las habilidades para la planificación y la gestión y necesitamos motivarles. Si tenemos anemia y al mismo tiempo tenemos dengue, seguramente nuestro personal de salud se va a sentir más motivado por las acciones, motivado y presionado por las acciones de dengue que motivado por las acciones de nutrición. La red de servicios. Generalmente este es el gran problema. Compran los suplementos, se quedan en las bodegas centrales, no se distribuyen o hay desabasto. Así que hay que mejorar la red de servicios y promover la participación social. Cuando digo promover la participación social, es que necesitamos que nuestra gente demande los servicios, exija calidad, exija oportunidad de atención. Me quedan 3 minutos, 1 minuto, voy a apurarme. Hay ejemplos de éxito, Brasil es un ejemplo de éxito, ha logrado reducir la desnutrición crónica de 37% a 7%. Tenemos, por ejemplo, lactancia materna, se ha registrado algún incremento en la medida que implementamos acciones. Sin embargo, no todos los países implementan todas las acciones de promoción de la lactancia materna. Hay bastantes vacíos. Tenemos programas de fortificación, son costo efectivos, son fáciles de implementar. América Latina fortifica la sal, harina de trigo, en algunos países, incluyendo Venezuela, la harina de maíz, Costa Rica, arroz, azúcar en Centroamérica, aceite en Bolivia. Traje esta lámina, creo que va un poco en consonancia con lo que hablaba Tere. Esta primera figura, espero que la vean los que están hasta atrás, muestra la ingesta de alimentos de vitamina A en Guatemala. Vemos que hay una deficiencia de ingreso, de ingesta, especialmente en la población pobre y en la extremadamente pobre. Cuando ponemos el programa de fortificación de azúcar, oigan, azúcar, mejora completamente la ingesta de vitamina A. Sin embargo, si quitáramos la fortificación, volveríamos a esto. Volveríamos a tener deficiencia de vitamina A. Quiere decir que en 40, 50 años que tiene el programa, no hemos mejorado el consumo de alimentos naturales que aporten este nutriente. Y hoy azúcar es un tema de gran discusión con el tema de obesidad. Me apuro si no me dejan. El tema de la suplementación con micronutrientes, el tema financiero, un tema de distribución, un tema de cumplimiento. Si vemos datos de países seleccionados, las coberturas de los programas son muy bajos, entre 20 y 60% en algunos países, puede ser tan bajo como 17%. Dietas, sí aparece, consumo de frutas y verduras aparece como factor de riesgo de todas las enfermedades crónicas. ¿Qué comemos? Alimentos procesados, gaseosas, snacks. ¿Qué tenemos? Obesidad en toda la región. Tenemos guías alimentarias que todos los países promueven, pero no tenemos políticas de apoyo. Debiéramos de tener políticas agrarias que nos ayuden a facilitar el acceso a frutas, verduras, leguminosas, que era parte de nuestra tradición. Pongo aquí programación porque es importante que las guías alimentarias sean parte de los programas de alimentación escolar y de otros programas de alimentación del Estado. En cuanto a crónicas, estamos regulando el consumo de bebidas y de alimentos y bebidas no azucaradas.
Hay una serie de herramientas que nos permiten o que nos podrían ayudar a diseñar y orientar nuestros programas. ¿Qué necesitamos? Promover agricultura familiar, mercados abiertos, facilitar el acceso a los alimentos naturales, retomar el comer en casa, el comer en familia. Y a manera de conclusión, reforzar de nuevo la necesidad de liderazgo, de la autoridad, de la coordinación y de las funciones de los agentes que lideran estos programas, la necesidad de revisar normas, mejorar la infraestructura, asegurarnos del recurso financiero, del presupuesto y de la capacidad de gestión, los recursos humanos, la disponibilidad y calidad de los servicios, los mecanismos de comunicación y retroalimentación entre los diferentes sectores, y crear incentivos para la provisión y utilización de los servicios de salud. Gracias.